Tomé más de 1000 llamadas de venta y generé más de 7 cifras solamente con una habilidad. Y no fue suerte, fueron estos 7 principios que repetí en cada llamada de venta. Y quédate que filtré una clase de mi comunidad privada en donde los explico uno por uno. Vamos a arrancar con el capítulo de los 7 principios. Básicamente lo que vamos a cubrir en este capítulo es, vas a aprender a identificar y aplicar estos 7 principios de venta para que cuando salgas de esta clase seas mejor vendiendo que el 80% de las personas. No es exageración. Y también obviamente para ahorrarte miles de dólares en libros y videos que yo ya he invertido en ellos. He leído la mayoría de libros que seguramente ya conoces. Psychology of Money, bueno, de Jeremy Miner, Napoleón Hill, que bueno, está muy bueno, te lo recomiendo. Pero a veces que pecan de ir hacia... son muy horizontales, es decir, que no tienen un conocimiento vertical tan aplicado, pero bueno, más allá de eso, acá te bajé la información a tierra para que la entiendas y te la centralicé lo mejor que saqué de todas las fuentes que yo he adquirido información. Bien, así que nada, cuando logres masterizarlo, vender va a dejar de sentirse como presionar y lo vas a entender como una consecuencia natural de tu forma de operar. El primer principio que quiero que yo realmente aprendas es que las personas compran una mejor versión de sí mismos, no compran tu producto. Lo que vos vendés es identidad por sobre beneficios o características. Y esto es importante. De hecho, las personas no compran productos y beneficios, compran conseguir una mejor versión de ellos. Una identidad de ellos que ya hace eso que quieren comprar o que ya se siente de esa forma que están comprando. Bien, la mayoría de personas se equivoca en esta parte y esto se aplica a todo. Vamos con un ejemplo sencillo. Un esposo que está próximo a iniciar una familia llega a una sucursal a comprar un auto. El vendedor simplemente se fija en su forma de vestir, le ofrece el auto más potente en cuanto a motor, le cuenta de qué tamaño es el motor, la cantidad de asientos, la historia de la marca, cuántos kilómetros hace por segundo. El hombre le dice gracias y se va. Ese mismo hombre entra a una sucursal, el vendedor lo saluda, le pregunta qué tenía en mente y para qué busca el auto. El hombre de familia le cuenta que está esperando gemelos. El vendedor entonces lo felicita y le muestra modelos amplios con espacio para coche y bebé y le termina recomendando una SUV. Y el vendedor le explica cómo podrían hacer muchos viajes con esta camioneta. ¿Cuál vendió más? ¿El primero o el segundo? Claramente el segundo, y cuando tuvo lo suficiente, lo que hizo básicamente fue preguntarle para entender bien qué es lo que estaba buscando, qué es lo que estaba atravesando, y le recomendó lo que él necesitaba y le mostró la versión de él que ya tenía ese vehículo, le hizo imaginarse a él con sus gemelos teniendo un viaje. Esto es un claro ejemplo de que las personas compran una mejor versión de ellos y no compran características. Este principio está muy bueno, realmente quiero que lo leas varias veces si es necesario. El segundo es que tiene más palanca circunstancias de dolor que circunstancias de placer. Bien, ¿y a qué me refiero con esto? Básicamente la aversión a la pérdida mueve mucho más que la promesa de ganar algo. Por eso el costo de no actuar cierra más estadísticamente que el beneficio de actuar. Si vos querés entender de forma profunda cómo funciona la mente humana, tenés que aprender a entender por qué compramos cosas. Y todo parte de querer aliviar un síntoma o escalar de un problema. Siempre. Desde un plato de comida hasta un iPhone, sirven en este ejemplo. Hasta incluso usar marcas de lujos, por ejemplo, gente que usa estas marcas quiere escapar de sentirse pobre o escapar de sentirse de una forma. Es para aliviar una sensación que obviamente sobre todo está relacionado con la percepción de los demás sobre ellos, pero igualmente es para aliviar algo. Y, disclaimer, claro que importan los objetivos o los placeres que anhelan las personas, pero no para lo que vos pensás. Un deseo no se usa directamente para venderle ese deseo, se usa precisamente para comparar el deseo con su situación actual y justamente ahí en esa diferencia se destapan los dolores, en la diferencia entre la realidad actual del comprador y la situación deseada. Ahí es donde vas a encontrar el dolor, ¿bien? Por ejemplo, una persona que quiere una hamburguesa se imagina con placer comiendo la hamburguesa. Los sabores, cómo se sentirá refrescado tomando esa coca. El problema comienza cuando deja de imaginarse eso y ve que no tiene una coca para refrescarse. Tal vez ni siquiera tenía sed, pero el hecho de pensar en la idea de estar más refrescado lo hace sentirse así. Como te digo, si necesitas de leerlo de nuevo, lo puedes leer.
son principios muy importantes para mí que realmente creo que te mueven la aguja, te van a hacer cerrar más que el resto, así que tómatelos con la seriedad que tengas que tomártelos, ¿bien? Tercer principio, certeza sobre todo. Tu convicción es contagiosa. Si vos no estás 100% seguro de que lo que vos estás vendiendo le sirve al potencial comprador que tenés enfrente, él tampoco lo va a estar. Necesito que absorbas este concepto, realmente lo necesito. Y es que posicione la llamada de venta como una transferencia de información, básicamente. Eso quiere decir de que no solo vamos a hablar con la persona, sino de que le vamos a transferir una visión, le vamos a transferir, bueno, obviamente que una comunicación no verbal, vamos a tener una cierta tonalidad, pero sobre todo esto, lo que resalto en este pilar es la certeza. Si yo personalmente tuviera que elegir algún concepto que fuera el que más hace que una persona venda, es la certeza en el producto. Y muchísimo más incluso que un guión perfecto. Cuando estás en una llamada, hablando con un lead, él va a ver tus palabras, tu imagen, tu energía, y a su vez, tu energía está determinada en gran medida por tu certeza. Te voy a meter un ejemplo para acá, para que lo tengas como referencia. Si vos hoy por hoy descubrís, no sé si sos del Río de la Plata o no, una píldora que cura cualquier enfermedad, pero por razón del universo te ves obligado a venderla a $500.000. Obviamente que sabiendo esto harías lo impensable para convencer a la persona al otro lado que la pastilla sí funciona. Y si vos llegás a creer eso, la otra persona también le va a ir contagiando esa creencia. Bien, por más que al principio no te crean, vos el hecho de saber que le puedes salvar la vida a alguien, querrías venderle esa píldora. Entonces, necesito que te lo posiciones de esta forma, para que realmente tengas la capacidad de tener tanta certeza en el producto que mueras vendiéndolo. O sea, no literalmente, figuradamente. Sea tu producto o el de alguien más, el que estés vendiendo, tenés que nutrirte de la transformación que ofrecen. Nutrirte, por ejemplo, de forma más práctica ya, de casos de éxito, casos de estudio y amar el producto que estás vendiendo. Súper importante. Bien. Próximo pilar, confianza sobre argumento. Las personas compran de quien creen, no de quien tiene la mejor lógica. Esta confianza se genera y se amplifica mediante subamos a la persona a través de los niveles de conciencia que vimos en el capítulo anterior. ¿Bien? Mediante la persona sube en esos niveles de conciencia, la confianza va a aumentar drásticamente. No importa que tanta información lógica le des a la persona, si no le generamos confianza, no te va a comprar nunca. Y principalmente son tres confianzas las que una persona necesita a la hora de comprar. Bien, hay tres confianzas: confianza en ella misma, en el producto y en la empresa. Así que nada, la persona tiene que confiar en mínimo dos de tres. O sea, puede confiar en el vendedor, por ejemplo, y en el producto, o en la empresa y en el producto, pero no en el vendedor. Pero si ya confía en solo una, por ejemplo, confía en la empresa, pero no confía en que el producto sea bueno ni que el vendedor sea bueno, no va a comprar. Si confía solo en el vendedor, le puede caer bien, pero no va a comprar un producto de una empresa que no confía, etcétera. Se necesitan más de dos confianzas, ¿bien? Y es por esta razón que los leads de referidos son los más fáciles de cerrar. Ya que conocen a alguien dentro y eso ya les posiciona mucho, mucho mejor. Son 10 veces más fáciles de cerrar. Así que nada, haz tu mejor esfuerzo por darle la mayor cantidad de confianza a la persona, y esto lo puedes hacer de muchas formas. Por ejemplo, con casos de éxito e idealmente casos de éxito similares a su situación. Esto aumenta drásticamente las chances de que confíen. No hay cosa que más apaga la confianza en la persona que, que el vendedor o la desesperación. Y créeme que la desesperación se puede oler. Así que tenés que trabajar en el desapego a la venta y mirar cada llamada como un beneficio, más para la otra persona si entra que para vos. Perfecto. Las objeciones son miedo disfrazado de lógica. Este principio, tal vez si sabes un poco de ventas lo has escuchado, pero siempre vale la pena volver a los fundamentos para entender bien los pilares de lo que trabajamos todos los días. Objeciones como es caro, lo tengo que pensar, casi nunca son el problema real. Incertidumbre o falta de valor percibido u otra razón real. Cada vez que recibís una objeción,
tenés que tener en cuenta que lo más probable es que no sea la objeción real. La mayoría de las personas no suelen dar la objeción real a la primera. La persona te va a dar una pantalla de humo. Esto no es más que una carátula que te da la persona como instinto. Bien. Para encontrar la objeción real hay un proceso que lo cubriré en un capítulo más adelante de objeciones, pero para que tengas una idea principal, tu tarea es identificar, y esto lo haces a través de preguntas de clarificación. Un ejemplo, la persona te dice, lo tengo que pensar. Esto no es una objeción, recuerda. Vas a tener que hacer, vas a tener que hacer digging, o sea, vas a tener que escalar verticalmente para saber cuál es la objeción real. Y por ejemplo, una forma de abarcarlo sería, sí, claro, o sea, puedes pensarlo sin problema y hablamos luego. Para tener más contexto y para prepararme mejor para la próxima llamada que podamos tener, ¿qué es lo que tenés que pensar? Ahí lo que hacemos es alejas a la persona de forma que la persona piense que realmente lo vas a dejar irse a pensarlo y luego le preguntas para vos tener feedback y la próxima que se vean, ¿qué es lo que tiene que pensar? Ahí la persona puede que te responda, es que no tengo dinero completo y ahí tenés la objeción real. En este ejemplo hubo solo una capa, pero hay situaciones en donde van a haber múltiples capas donde indagar. Es decir, que no es la primera pregunta, vas a tener que hacer otra pregunta y tres preguntas. Y capaz que habían tres capas. Eso es algo que tenés que saber. Una objeción real no es ambigua, no es lo tengo que pensar. Una objeción real es tengo exactamente $1000 y el programa cuesta 1900. Por ejemplo, eso es una objeción real. Que ni siquiera es una objeción, es básicamente cuando llegas a esa conclusión de que solo tenía una parte, si usted tiene plan de cuotas, no hay tal objeción. ¿Bien? Bien. Los pilares de Cialdini como caja de herramientas. Básicamente son 7 pilares o principios de la persuasión de Robert Cialdini, que son reglas psicológicas que explican por qué las personas aceptan una petición o cambian de comportamiento. Se utilizan con frecuencia en marketing, ventas y negociación para optimizar las tasas de conversión. El primer pilar es el pilar de reciprocidad. Básicamente las personas sienten la necesidad de devolver un favor, regalo o atención si han recibido algo primero. Si das un valor inicial, una muestra gratis, un consejo útil, es más probable que te digan que sí en el futuro. Esto parte de la base, por ejemplo, parte de toda la base de Hormozzi de aportar valor. Parte de las estrategias típicas de marketing de Instagram de entregar lead magnets o de mails. Estas rigen bajo este pilar de la reciprocidad. Así que sí, las personas tienden a tener la necesidad de devolver algo si les das algo primero. Segundo, compromiso y coherencia. Las personas tienen la necesidad de actuar en congruencia con lo que ya han dicho o han hecho antes. Para aplicar esto, puedes conseguir que alguien acepte un compromiso pequeño para luego pedirle algo más grande que esté alineado. Este concepto es súper importante, se utiliza no solo a nivel macro, también se utiliza a nivel micro, lo puedes utilizar en llamadas de venta, en donde vas a utilizar ciertas preguntas que básicamente desarman a la persona. Por ejemplo, ¿qué es lo que te hace evaluar invertir en una mentoría y no hacerlo por tu cuenta, con contenido gratuito? La persona va a arrancar a justificarlo, entonces después no te puede tirar su objeción, claramente. Hay casos en los cuales puede que te lo tires si no lo hiciste tan bien, pero son muy pocos. Realmente lo que haces con esto es cerrar puertas. Bien, y hay muchas preguntas que se utilizan con este principio de coherencia, que las vamos a cubrir más adelante, en el capítulo específico de cerrar puertas, pero que entiendas esto lo necesito para que vos puedas hacer tus preguntas, entender y aplicar este pilar a tu metodología. Bien. Tercer pilar de Cialdini, prueba social. Básicamente tenemos a imitar el comportamiento y las elecciones de las personas que nos rodean, especialmente cuando no estamos seguros de qué hacer. Mostrar testimonios, reseñas o estadísticas de otros usuarios es clave para validar una sesión. Básicamente parte de la base de lo que comenté arriba, mostrar casos de éxito. Eso a nivel más general. Bien. Ahora, después, a nivel más micro, yo lo he utilizado mucho. He tomado muchas llamadas de venta, más de 1000 llamadas de venta, y lo utilizo de esta forma. Cuando la persona me dice que no sé, que no sabe por qué de alguna forma tiene tanto miedo, yo lo que hago es validarle el miedo. Le digo, es normal tener miedo. Sería preocupante que no tuvieras miedo ante una decisión
de esta magnitud, porque se trata sobre cambiar tu vida, etcétera, depende del objetivo de la persona. Y luego, básicamente lo que le digo es, de hecho, ¿recordás el caso de éxito que viste antes de la llamada? Juan, el que está haciendo, le está yendo bien con el producto. Sí. Bueno, Juan estaba en esta misma situación conmigo en una llamada, con un poco de incertidumbre y también preocupado. ¿Qué hubiese pasado si Juan dejado que el miedo lo dominara? Etcétera. Y ahí seguís, por ejemplo, y le mostrás que una persona que le fue súper bien tuvo ese miedo, se lo validás. Un error de la mayoría de las personas es decirle que está mal tener miedo. No, no tengas miedo, no. Normal tener miedo. Ahora, ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Actuamos a pesar del miedo o dejamos que el miedo nos evite de conseguir la vida que queremos? Por ejemplo, súper importante. Bien. Próximo pilar de Cialdini, la autoridad. Las personas están más dispuestas a seguir las recomendaciones de expertos o figuras de credibilidad y conocimiento comprobado. Mostrar sellos de calidad, títulos o menciones de expertos aumenta la confianza. Se usa mucho en marketing, se usa mucho en ventas, básicamente mostrar la autoridad de la persona por la cual vos estás vendiendo. Si vendés un producto tuyo, mostrar cosas que has logrado en el pasado en el pitch, se puede usar. Bueno, en el caso de que alguien más venda por vos también. Esto también se puede utilizar a modo de landing page, etcétera. Es simple y creo que todo el mundo lo entiende. Simpatía. Es más fácil que aceptemos peticiones de personas que nos agradan. Este principio se basa en la conexión humana, la amabilidad, compartir intereses comunes y los elogios sinceros aumentan las probabilidades de persuasión. Mira, la realidad es que yo de hecho utilizo este concepto sumado con el concepto de mimetismo cuando he tenido que tomar muchas llamadas de venta. Intento de alguna forma conectar con la otra persona. Por ejemplo, si veo que la otra persona tiene una bandera de básquetbol en el fondo, le hablo de eso, le cuento de qué equipo soy básicamente, le cuento, mira, yo soy de los Celtics, vos de qué sos, y claramente veo la bandera detrás y arrancamos una conversación. Entonces siempre intento buscar un punto en común. Ahora, un disclaimer importante. Esto no puede caer en que la conversación se vuelva muy informal y que se vaya por las ramas. Es como mini acuerdos para conectar con la persona, simplemente, como para que sepa que están en la misma sintonía. No dejes que esto desvíe la conversación y se vuelva muy informal. Bien, vos tenés que liderar la conversación y llegar al objetivo. Importante. 6. El principio de escasez. Básicamente, las personas tienden a desear más aquello que es limitado, exclusivo o difícil de conseguir. Las típicas ofertas de oferta por tiempo limitado, quedan pocas unidades, apelan al miedo de perderse algo, o sea, FOMO, básicamente, Fear of Missing Out. Importante, eso se aplica muchísimo. Lo importante es hacer una investigación de mercado de tu nicho, ver también, no usar las típicas, pero preferiblemente, o sea, por ejemplo, no utilizar tantos descuentos, o por lo menos yo no estoy a favor de utilizar descuentos. Puedes decir, vamos a subir precios, cada tanto también. Tenés que cuidar la cantidad con la cual usas escasez, que al fin y al cabo son urgencias externas que vos vas a tener que acompañarlas con urgencias internas, que es porque la persona tiene que actuar ahora. Pero bueno, está bien saber las urgencias externas y usarlas de vez en cuando. Y el último pilar de Cialdini es la unidad. Básicamente es la extensión más reciente que sumó Cialdini al compodio, que apela a la identidad compartida. Nos dejamos influir más por personas que consideramos parte de nuestro mismo grupo, ya sea por religión, nacionalidad, familia o valores compartidos. Si te pones a pensar, de hecho tiene mucha razón. eh, por ejemplo, te voy a dar un claro ejemplo. Dos personas de partidos políticos distintos están en la época de electoral, están muy probablemente batallando con otros, banderas contrarias, más o menos se sabe quién es de qué partido y están medio a la contra, básicamente. Pero un año después, 2 años después, viene el Mundial, por ejemplo, y si tienen que ir a un estadio van a estar uno al lado del otro y van a estar con la misma cara de felicidad si su equipo mete un gol. Son diferentes unidades que se formaron y el hecho de ver gente a la par tuyo en la misma unidad te hace simplemente eh, dejarte influir más por las personas que están en ese entorno. Y es una locura porque esas personas por ahí antes se llamaban mal porque estaban en la unidad política, pero cuando se trata de la unidad a nivel de selección es otra cosa. Es un ejemplo burdo para que lo entiendas, básicamente. Y bueno, el último pilar es el que pregunta, dirige. Súper importante, por más que este último, por más que sea el más conciso, quien hace las preguntas es el que dirige la conversación.
El diagnóstico vende mucho más que el pitch. Las personas, las preguntas te vuelven el líder, ya que te ponen en una situación en la cual estás evaluando a la otra persona. Y eso de por sí ya te va a dar muchísima más autoridad. Pero es que además de eso, imagina que cada pregunta es una munición. Y el cierre de la llamada es como un enfrentamiento de armas con la otra persona. Mientras más preguntas hagas, más municiones vas a tener en el cargamento. Vas a tener más chance de poder cerrar a la persona con más facilidad. En base a la analogía que te estoy presentando. Con estas preguntas, sumado con conceptos como el de microcompromisos, se le va a hacer consecuente a la persona a tomar la decisión de tomar tu servicio. Ya que muy probablemente cubriste por qué no tuvo resultados, por qué tu producto es diferente, por qué ahora no está dispuesta a quedarse donde está y posicionar tu producto como la solución ideal. En este momento la persona ya estaría como lo que se conoce como un buying pocket, que es el momento ideal para vender, básicamente. Así que si tenés estos 7 principios y los adquiriste y ya los tenés claros, vas a vender mejor que el 80% de las personas, literalmente. Tenés llamadas de venta, tenés reuniones, tenés negociaciones, intenta aplicar uno, no arranques por todos. Aplicada a uno, lo adquiriste. Aplicado a segundo, lo adquiriste. Y ahora, una vez que salgas de acá, si querés, si no lo hiciste, puedes agarrar un cuaderno y escribir todo. O sea, un resumen de cada pilar. ¿Esto por qué te va a ayudar? Está comprobado científicamente que luego de ver y absorber cierta información, si en los próximos 2 horas escribís esa información, aumentás en un 70% las chances de retenerla. Dato bastante bueno. Así que nada, te va a servir. Y muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo capítulo. Si la clase te sirvió, me puedes dejar en los comentarios cualquier duda, pregunta, inquietud que tengas. Abajo, primero, vas a tener mi landing para que si tienes alguna duda, pregunta, inquietud, me puedes contactar y te podemos ayudar. Así que nada, nos vemos en el próximo video.